Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, hoy estamos de súper lujo. Nos acompaña nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, el director del Instituto Nacional de Nutrición, el doctor David Kersenovich, y el doctor Fajardo, que es director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, se está trabajando en un programa de formación y capacitación a los médicos, particularmente a los médicos generales, particularmente los que atienden en farmacias, que muchas veces son la atención primaria de los habitantes de la ciudad. La gran mayoría de las empresas farmacéuticas, más que empresas farmacéuticas, de las empresas que tienen farmacias en la ciudad están de acuerdo. Y este programa seminario a distancia, pero esencialmente es la formación de los médicos generales para la atención del COVID-19 y particularmente la atención temprana. Ha sido trabajado de manera muy, muy importante por el doctor David Kersenovich y por el doctor Enrique Graue, nuestro rector. Entonces, si no tiene inconveniente, le paso la palabra a la doctora Rosaura Ruiz. Ella da una explicación general y después, si no tiene inconveniente, señor rector, poderle pasar la palabra al doctor Kersenovich, al director de la Facultad de Medicina. También está con nosotros nuestra secretaria de Salud, la doctora Oliva, también para contestar alguna pregunta. Entonces, Rosaura, si nos haces el favor. Gracias. No se escucha. La jefa de gobierno hemos organizado este curso que empieza el viernes a las 11 de la mañana en colaboración con el Instituto de Nutrición y la UNAM. De manera que la calidad del seminario en línea está... Pues ahora se oye con mucho ruido. Sí. ¿Escuchan ahí? Se oye con mucho ruido. Si los demás apagamos, todos tienen apagados sus micrófonos, ¿eh? ¿Se escucha así? A ver. Ahora se oye con eco. Apaguen el nuestro para que... Ahora no se oye. Los objetivos son disminuir el número de contagios al personal de salud, mejorar la capacidad diagnóstica y tratamiento continuo del COVID-19 y disminuir la sobremedicación. La transparencia. Voy a poner el programa a ver si se puede ver. El programa. A ver si pueden poner el programa de seminario. El programa. Damos la palabra al rector, ¿no? Ahí tuvimos un problema técnico, entonces, si en lo que se resuelve el audio de Rosaura, señor rector, si nos quiere hacer el favor. Muchas gracias, yo espero que se me escuche bien. Ahora sí. Muchas gracias. A ver, yo primero celebro esta reunión, doctora Sheinbaum, porque tiene uno que estarse permanentemente reinventando. En una epidemia como la que vivimos, una pandemia de esta naturaleza, el permanecer estáticos sería el peor escenario que podemos contar. Tiene uno que ir actuando conforme la evidencia científica nos lo plantea. Y yo creo que la jefatura de gobierno a su cargo ha sido de una gran plasticidad para adecuarse a la realidad del momento. En un principio dijimos, no acudan a menos que sientan mal.
Y ya vimos que esto nos puede traer una mortalidad alta. Yo creo que las nuevas medidas que ha tomado la Ciudad de México, la ampliación de los centros de triaje, estos 7 nuevos centros anunciados, y ahora la preparación de personal en el primer nivel de atención para poder definir rápidamente síntomas y poder canalizar en su momento oportuno a los pacientes a los centros de tratamiento, indudablemente va a repercutir en la salud de los habitantes de esta Ciudad de México. A una iniciativa de esta naturaleza nos da muchísimo gusto sumar las capacidades educativas de nuestra Universidad Nacional y hacerlo de la mano, por supuesto, con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y con el Hospital Nacional de Nutrición. Es un mensaje y una enseñanza que debemos llevar para que rápidamente los pacientes puedan ser detectados y canalizados y dirigirnos al personal de salud en estos lugares de una manera, de una comunicación clara, encaminada precisamente a esta finalidad. Y a mí me parece que es un acierto esta decisión, así que con mucho gusto, doctora Sheinbaum, lo hacemos y nos empeñaremos en que esto se haga. Estaremos prontos, yo creo, en las semanas siguientes o en los días siguientes, alcanzar la cúspide y abatir la calidad, la capacidad de que esta pandemia siga provocando grandes daños en nuestra población. Y yo quiero felicitarla a usted por esta iniciativa y congratularme por pertenecer a ella. Muchas gracias, doctor. Gracias, señor rector. El doctor David Kersenovich, que en realidad esta es una idea del doctor Kersenovich que inicialmente la platicó con la UNAM y después nos involucramos pues de manera muy entusiasta. Doctor David, no sé si nos acompañe con unas muchas palabras. Gracias. Espero que a mí también me escuchen. Sí. Bien. Me da mucho gusto saludar a la doctora Sheinbaum, al doctor Graue y al resto de las personas que nos acompañan. Nosotros que estamos viendo a los pacientes en el instituto, estamos convencidos de que la evidencia es quizá la mejor arma que tenemos para combatir a esta pandemia. Y dentro de esa evidencia hemos podido aprender a lo largo de estas semanas o meses que la mejor estrategia es la prevención y que dentro de esto el médico general juega un papel muy importante en lo que tiene que ver precisamente con medidas de tipo preventivo. Hace unos momentos se mencionaba, por ejemplo, la sobremedicación y los efectos que eso puede tener. Es uno de los aspectos que son importantes. Pero el otro hecho es la detección temprana de los casos, porque si algo hemos aprendido es que en la medida que se detectan en forma más temprana y se puede intervenir, sea con oxigenoterapia, con cuidados generales en la casa, etcétera, esa es quizá una de las medidas más efectivas. Y el médico general es quien tiene enfrente de sí al paciente como para decidir si se debe de quedar en su domicilio, si se debe de ir a una institución hospitalaria, etcétera. Y otro aspecto muy importante del médico general tiene que ver con las comorbilidades. Hemos aprendido que el manejo adecuado de comorbilidades, como es el control de la glucemia, el control de la hipertensión arterial, se vuelven muy importantes. Entonces yo creo que este esfuerzo, y veo aquí que dice Ciudad Innovadora y de Derechos, pues es precisamente hablar de innovación y de derecho de los pacientes. Y el podernos asociar además con la UNAM, pues le da un enfoque académico a todo esto para crear evidencia científica, poder monitorear lo que se va a hacer, lo que se está implementando,
Entonces, yo también celebro esta alianza y celebro fundamentalmente la incorporación de los médicos generales en el manejo de esta pandemia. La atención primaria es muy, muy importante y esperemos que podamos contribuir con ello. Me da mucho gusto que nos hayan aceptado la propuesta, pero además el que nos hayan invitado a estar esta mañana con usted. Gracias. Muchas gracias. Doctor Fajardo, el director de la Facultad de Medicina, no sé si quiere darnos unas palabras también. Muchas gracias, jefa de gobierno, un gusto saludarla, al igual que al señor rector y por supuesto a Rosaura y a David, con quienes trabajamos muy de cerca la universidad a través de la Facultad de Medicina en varios proyectos con la ciudad, en varios proyectos con la Secretaría de Salud también, y saludo con mucho gusto a la secretaria Oliva López también. La facultad tiene, tres vertientes muy importantes: el pregrado, el posgrado y la educación continua. Y en esta parte de la educación continua, para nosotros es muy importante y trascendente poder participar en este curso o en esta serie de seminarios para médicos generales, encaminados, como decía el doctor Kresenovich, a la prevención, al tratamiento oportuno y al diagnóstico a tiempo de los pacientes con COVID-19. Se ha preparado un seminario que consta de 4 presentaciones en un inicio el próximo viernes, que tiene que ver con protección al personal de salud, algo que hemos insistido mucho, que ha insistido mucho el señor rector, con los kits de protección para todo el personal. Una primera plática para enfermería, una segunda para los médicas y médicos que trabajan en la primera línea. Luego, ¿cuáles son las banderas rojas, cuáles son los símbolos o signos de alarma en los pacientes que puedan hacer que hay que enviar ese paciente a uno de los triajes que ha puesto, por cierto, la Ciudad de México con mucho éxito en estos días también? ¿Y cuál sería la primera línea de tratamiento para estos pacientes? Para la Facultad de Medicina es un gusto poder seguir participando en estos eventos, particularmente ahora en la capacitación de médicas y médicos. Muchas gracias, jefe de gobierno. Listo, pues esta es la información que queríamos comentarles. Les vamos a enviar el cartel del seminario, que es un seminario a distancia, y además tienen la oportunidad no solamente de que lo puedan los médicos generales escuchar a través de los medios electrónicos, sino que tienen la oportunidad de preguntas y respuestas en determinados momentos, lo cual es muy, muy importante frente a las dudas que pueda tener un médico general. Entonces, pasamos a las preguntas, si quieren. Con hora de preguntas y respuestas, Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días, doctora y demás funcionarios. Primero, preguntarle, ¿cuántos médicos generales de farmacias son los que se esperan que tengan esta capacitación? Y también, ¿cuántas farmacias hay en la Ciudad de México de este tipo? Sí, el número de farmacias ahora se los envío. Rosaura, tienes el número de médicos, pero son... Adelante. En este seminario estamos hablando alrededor de 600. Y si tenemos 4 salas en las que se van a presentar el seminario de manera simultánea. Si se requieren más, entonces haremos un nuevo seminario. Si quedan preguntas pendientes, si vemos que hace falta, haremos los que sean necesarios. Doctora, preguntarle si tienen identificada cuántas personas de la capital se atienden en este tipo de farmacias. Oliva, ¿quieres comentar? En la Ciudad de México, la mitad de los habitantes de la ciudad tienen seguridad social a través del ISSSTE o del Instituto Mexicano del Seguro Social, principalmente. La otra mitad es la que se atiende en los centros de salud de la Ciudad de México y obviamente en los hospitales de la Ciudad de México. Pero hay un porcentaje muy importante, probablemente pues de cerca de 1 millón de personas que se atienden de manera primaria en
en las farmacias, en el médico que ofrecen las farmacias comerciales. No sé, Oliva, si quieras comentar. Se estima que alrededor del 30% de las personas que carecen de seguridad social acuden a este servicio. No es un servicio, digamos, que reemplace a los otros, pero es un servicio de primer contacto. Entonces, por eso es tan importante que los médicos estén capacitados, porque las personas van ahí en un primer momento, después pueden ir a su centro de salud o ir al Seguro Social incluso, pero como es de cercanía, se estima que alrededor del 30% en el caso de las personas sin seguridad social acuden a servicios de consultorios anexos a farmacia. Y por eso es fundamental la capacitación, porque lo que tenemos en las unidades de salud en general es que hay muchas personas que llegan ya con tratamientos múltiples, con lo que se conoce como polifarmacia, que muchas veces agravan los cuadros. Que ahorita durante la contingencia se integren este tipo de consultorios en farmacias como un auxiliar al sistema de salud. Ya son un auxiliar en el sistema de salud. Esa es parte de lo que existe en la ciudad. ¿Por qué en este momento? Es decir, ha habido comunicación con los médicos de las farmacias, pero cada médico o cada empresa de farmacias ha generado distintos protocolos de atención a personas que son sospechosas de COVID. Lo que nos platica, que lo puede plantear más el doctor Kersenovich o la misma doctora Oliva, muchas veces llegan a un hospital con 10 medicamentos que les ha dado un médico. Y a veces estos medicamentos pues no son necesarios, o pueden inclusive silenciar ciertos casos que posteriormente se ponen más graves, o lo pueden explicar mejor los médicos. Entonces, a partir de la enseñanza que ha habido de la atención de la pandemia en los hospitales de la ciudad y particularmente del Instituto Nacional de Nutrición, lo que se busca es generar la misma atención, que haya la misma identificación de qué síntomas, el mismo tipo de atención, y que en caso de que tengan que ir a un hospital vayan a un triaje lo más temprano posible para que puedan ser atendidos por un médico ya de otro nivel que ya está cerca de los hospitales. Pero doctor Kersenovich, no sé si quiera comentar un poco más de esto. ¿Nos escucha? Como decía la doctora Oliva, a quien saludo con mucho gusto, muchos de estos enfermos llegan con distintos medicamentos. Y cuando llegan con distintos medicamentos, algunos incluso pueden ser contraproducentes y estar contraindicados. Entonces, esta es una enfermedad en donde no tenemos certidumbre del tratamiento, no hay un tratamiento específico. Sin embargo, sí conocemos algunas medidas que impiden que el paciente se vaya a deteriorar. Entonces, ahí es donde el médico general de primer contacto es muy importante para reconocer. Yo puedo ir y decir pues que tengo ronquera nada más y no tengo ningún otro síntoma. Entonces, él puede discernir si requiere ir a un centro de triaje o no requiere ir a un centro de triaje, y eso se vuelve muy importante. Y como decía hace unos momentos, pues son los médicos que están cerca de los sitios donde se encuentra la población general, y muchas veces pues es el